Buenas tardes, ciudadanos del mundo, amigos todos. Este es un día muy importante para los defensores de los derechos humanos. Hoy se conmemora el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les pedimos de manera muy especial que dediquen entre 10 a 15 minutos a escuchar el presente video. Queremos a través de él hacer una denuncia formal en contra del gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos de los profesionales venezolanos jubilados y que viven en el exterior. En primer término, nos vamos a dedicar a hacer algunas precisiones en relación a lo que la mayoría de las personas entienden por derechos humanos. Muy frecuentemente cuando hablamos de derechos humanos, las personas tienden a reducirlo a la persecución y a la muerte de ciudadanos. Claro está, la libertad y la vida son los bienes más importantes del género humano. Y la violación de estos bienes o derechos humanos deben ser repudiados por todos nosotros. Sin embargo, existen otras formas, existen otras vías a través de las cuales los gobiernos y regímenes antidemocráticos vulneran, obstaculizan, violan, no permiten el disfrute pleno de los derechos civiles a muchos ciudadanos, de tal suerte que no se reducen a la tortura o a la muerte. Otra versión no tan exacta de lo que son los derechos humanos tiene que ver con que algunas personas entienden que los derechos humanos son algo como fuera de los derechos internos, algo que gravita en el derecho internacional y al cual no tenemos mucho acceso los ciudadanos. Pues esto no es totalmente cierto. No es cierto. Por cuanto todos somos titulares de derechos humanos. Y de otra parte, son muchas los países y las sociedades que han suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en muchos casos, como es el caso venezolano, el respeto a los derechos humanos está consagrado en la propia Constitución vigente en la actualidad. Y por último, quisiéramos hacer ver que para muchas personas, incluyendo gente de los medios de comunicación social, cuando se habla de violación de los derechos humanos, muchas veces sienten temor de difundir las mismas o inclusive de defender la violación de los derechos humanos. En este sentido sería conveniente parafrasear a Martin Luther King cuando decía: no es extraño que veamos hombres malos cometiendo injusticias en contra del prójimo, en contra del débil jurídico. Lo peor, lo sancionable, es ver el silencio de los hombres buenos. Terminado este aspecto preliminar, la denuncia concreta que queremos hacer frente al mundo tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos de los profesionales venezolanos jubilados que dedicaron entre un promedio de 30 y 35 años al servicio de la nación venezolana y que hoy en día no pueden contar con sus pensiones de jubilación para satisfacer sus necesidades y las necesidades de su familia. Vamos a permitirnos, luego de una presentación básica, presentar el caso particular nuestro como ejemplo de lo que le está sucediendo a muchos venezolanos alrededor del mundo. Mi nombre es David Julio Acuña López. Soy venezolano, mayor de edad, casado,
Soy profesor titular jubilado de la Universidad del Zulia. Soy abogado. Tengo estudios de posgrado en Historia de Venezuela. Y en el 2006, cuando tuve la necesidad de asilarme en los Estados Unidos de América, dejé inconclusa una tesis que me daría la oportunidad de graduarme como doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas. Con esto lo que quiero significar es que tenemos un grave compromiso con la sociedad venezolana y en función de ello estamos tratando de elevar nuestras voces, de elevar denuncias en favor de muchos otros que por desconocimiento o por no tener la oportunidad de manifestarse no pueden defender sus legítimos derechos. Voy a hacer una pequeña enumeración de las vías a través de las cuales el gobierno venezolano ha tratado de impedirme en lo personal el disfrute de mis derechos civiles legítimamente contenidos en la Constitución de nuestro país. Por ejemplo, a través de las embajadas y los consulados, el gobierno venezolano ha negado, y en lo particular a mí me negó, la producción de algunos documentos que son indispensables para solicitar cambios de divisa y así satisfacer las necesidades de nuestras familias. En el año 2008, en el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Miami, me negaron la producción de la fe de vida y de la remesa de jubilados, documentos sin los cuales era imposible procesar una solicitud de cambio a través de CADIVI, que es el órgano que centraliza las operaciones de cambio en moneda extranjera en Venezuela. Por tal motivo, elevamos una denuncia de la cual tenemos demostración gráfica, porque quedó registrado en el periódico Un Nuevo Día, que se daba en la ciudad de Orlando. En ese momento denunciamos al cónsul de Venezuela en Estados Unidos, concretamente en Miami, y con la intervención del entonces embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, la tesis que sosteníamos ante el consulado triunfó. Ellos se negaban a expedirme la documentación porque yo era asilado político. Yo mantenía la tesis de que esa figura muy especial del asilo solamente le competía al país otorgante y a la persona que fue objeto de esa figura, en este caso personalmente yo, y que además la condición de asilado político dejaba intacto todos mis derechos constitucionales y en consecuencia estaban obligados a producir la documentación que exigía, todo esto en base al ordenamiento jurídico venezolano, a la propia Constitución Nacional. Posteriormente, el consulado de Houston, en Estados Unidos, también se dio a la tarea de negarme la producción de estos documentos fundamentales. A lo largo de los años, desde el 2008 hasta el 2014, CADIVI ha violentado mis legítimos derechos. Por ejemplo, en el año 2014, para ser más concreto, en marzo de 2014, negó una solicitud de cambio de divisas, aduciendo que había un error en la presentación de la misma. Sin embargo, a pesar de estar obligado por la ley de procedimientos administrativos a devolver la documentación a los fines de subsanar el supuesto error, CADIVI no devolvió las carpetas a través de las cuales hubiese podido resolver la situación. El 22
de abril del 2004, y aquí está una copia de las solicitudes que tengo en Cadivi, tiene en estatus de solicitud de análisis la solicitud correspondiente al año 2014. Es decir, que en lo personal tengo cerca de más de 11 meses, cerca de 12 meses, esperando que Cadivi autorice el cambio de mis divisas, con los cuales yo podría satisfacer las necesidades de mi familia. Para hacer una pequeña minuta de los derechos y garantías que el gobierno venezolano viola a los jubilados que nos encontramos en el exterior, podríamos decir que en relación a la Constitución Nacional, de conformidad al artículo 19, el Estado venezolano está obligado a respetar los derechos humanos. El artículo 21 garantiza la igualdad del ciudadano ante la ley. Por ejemplo, yo conozco personalmente a jubilados del componente militar que han recibido su pensión de jubilación, mientras que otros, en la actualidad, nuestra solicitud está en análisis. El artículo 51 nos informa acerca del derecho que tenemos los ciudadanos de dirigir comunicaciones a los funcionarios públicos y tener oportuna respuesta. El artículo 80 garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos a los ancianos. Estamos hablando de personas de la tercera edad que nos desempeñamos en favor de la sociedad venezolana por un promedio de años que supera a los 30 o 35 años. Y sin embargo no podemos hacer uso del legítimo derecho de vivir a costa de nuestras pensiones. El artículo 143 se refiere acerca de conocer todos los pormenores de los trámites que los ciudadanos someten a cualquier entidad pública. Sin embargo, nosotros no podemos saber por qué por más de 11 meses nuestra solicitud de cambio se encuentra en análisis sin que sea liquidada. De otra parte, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hacen a todos titulares de los derechos que están consagrados y resguardados por esa declaración. El artículo 7 de la declaración también nos plantea y nos informa acerca de la igualdad ante la ley. El artículo 16 habla de la protección que merece la familia. El artículo 18 nos habla de la libertad de pensamiento, porque muchos de nosotros somos perseguidos por lo que pensamos, por no compartir métodos antidemocráticos. El artículo 22 de la declaración nos hace parte de la seguridad social. El artículo 25 consagra el derecho a un nivel de vida decente, adecuado. Y el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos obliga a todos los estados a cumplir y respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, a través de este medio, nosotros tratamos de alertar a los ciudadanos del mundo acerca de una de las violaciones de derechos humanos que traen graves consecuencias, gravámenes bien pesados, no solamente a los jubilados, sino también a sus propias familias. Cuando nosotros no recibimos nuestras pensiones de jubilación, se puede determinar que en muchos casos estamos en peligro de perder hasta nuestros hogares, nuestras casas. Muchos de nosotros estamos siendo objeto de juicio hipotecario porque no cumplimos a tiempo con nuestras obligaciones. Nuestras tarjetas de crédito están al máximo y no podemos honrar nuestras obligaciones. En otras palabras, estamos hablando de que el incumplimiento por parte del gobierno venezolano
está trayendo para los jubilados que vivimos en el exterior una serie de consecuencias y gravámenes que impiden mantener un nivel de vida digno después de trabajar por muchos años en favor, no de ningún gobierno. Yo no le trabajé en un gobierno. Yo trabajé en favor de la sociedad venezolana. Muchas veces en mi rol de escritor para algunos periódicos locales, critiqué la actuación de muchos gobiernos del período democrático. Y no por ello fui perseguido. Cosa o situación que el régimen ha llevado a su máxima expresión. Porque persigue a todo aquel que piense distinto, a todo aquel que intente defender los derechos humanos, la Constitución y la democracia. Queridos amigos, ciudadanos del mundo, este es un tiempo para los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que utilizar ese título. Los ciudadanos tenemos que defender nuestros derechos. Estamos en unos tiempos de David, del David bíblico, porque tenemos que armarnos de fortaleza espiritual, de convencimiento de que tenemos la razón para atacar y derrotar a los Goliat, en el que se han convertido muchos gobiernos antidemocráticos, por suerte, pocos en el mundo. Les pido, en el nombre de mi familia y en el nombre propio, que ustedes le den like a este video. Por favor, que ustedes compartan este video, que el mundo sepa las violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno de Venezuela, que el mundo sepa las consecuencias graves para estas familias, para personas de la tercera edad, que inclusive muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos viven solos y que viven la tragedia mental de no contar con los recursos suficientes para tener una vida digna a la cual tienen perfecto derecho. Señores, ayúdenme a hablar por los demás jubilados venezolanos que están esparcidos por todo el mundo. Que Dios los bendiga y muchas gracias.